de oro y estaban cubiertos de oro y estaban hechos de marfil. O sea que imagínense, era una obra estupenda que fue las obras arquitectónicas que resaltan en su reinado. Esto lo podemos observar en el primer libro de Reyes, si quieren meterse un poquito más a fondo para ver cómo eran todos los detalles del templo y también de su casa. Bueno, pues a Salomón también se le atribuyen los libros de Eclesiastés. Dice la Biblia que el rey más poderoso y justo y más sabio había caído en idolatría, supersticiones y esoterismo. Y después de un arrepentimiento genuino, lo iluminó Jehová para crear este libro, el libro de Eclesiastés, con su frase más conocida: vanidad de vanidades y todo es vanidad. También realizó la escritura del libro de los Proverbios, que son 31 y que contienen alrededor de 3000 palabras. Aquí estuve escuchando a algunos pastores que recomiendan que este libro se tome como si fuese un tratamiento médico, digámoslo así, que cada proverbio sea como una capsulita que ingeramos y que nos tomemos para que memoricemos un proverbio diario, como algún día nos lo recomendó Mari, y que tomemos lo mejor y que también tratemos de memorizar algunos versículos que vienen ahí y que los hagamos propios, porque bueno, pues estos proverbios fueron escritos por el hombre más sabio antes de, antes de tener todos los tropiezos que presentó ante Jehová, pero antes de eso, pues estos proverbios pues los escribió el hombre más sabio. También eh, realizó Cantar de Cantares, y su historia describe el amor entre un pastor y una sulamita, obligados a separarse, que ellos se buscan con desesperación, proclaman su amor en conmovedores versos, con la esperanza de que el amor siempre triunfe. Es de lo que trata este libro. Y también escribió algunos salmos, solamente tiene 2 salmos de su autoría, que es el 72 y el 127. También quiero mostrarles un poquito más acerca de Salomón, que es la parte que no viene dentro de la Biblia, pero que estuve indagando en algunos libros. Dice que Salomón se casó con una reina etíope y cuando se casó con esta reina, pues tuvo hijos. Y uno de sus hijos escribió el libro de las 1001 noches, donde hace referencia al rey Salomón. Y pues ahí describe algunas historias que, bueno, son fuera de la Biblia, pero que me pareció interesante contárselas. Dice que él tenía grandes dotes de hechicero, que le permitían no solo levantar un imperio, sino también atrapar a los demonios en el desierto y encerrarlos en vasijas selladas por toda la eternidad. También, como otro caso curioso, encontré en otras fuentes que el símbolo que lleva la bandera de Israel es un sello de Salomón. ¿Qué quiere decir? Que ese sello estaba puesto en uno de sus anillos, que era con el que hacía todos sus decretos o los reafirmaba sus decretos. El hexagrama de la estrella de David es el símbolo mayor del judaísmo y de la sabiduría divina. Dice que representa la unión de la conciencia con el inconsciente. El vértice del triángulo que apunta hacia arriba alude a la sabiduría y a la divinidad, y su contrario hacia abajo apunta hacia las tinieblas. Y esto sí viene en la Biblia. Salomón contaba con un extenso territorio de tierra, decíamos que iba desde el Éufrates hasta Egipto, por lo tanto, pues no podía gobernar él pues toda la tierra que había conquistado David su padre. Entonces lo que hizo fue, puso 12 gobernadores en cada una de estas ciudades, y el cual dice la Biblia que cada uno estaba obligado por un mes a su manutención. Que quiere decir que lo surtía de piedras preciosas, de oro, de semillas y de todo lo que requería para el reino. Encontré también que un analista el día de hoy, un economista también, dice que la fortuna de Salomón el día de hoy pudiese compararse a 2 billones de dólares de nuestra era. Entonces, para 3000 años atrás, pues imagínense, era
muchísimo dinero, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito a lo que es la Biblia y lo que nos habla y lo que hizo Salomón en estos 40 años de gobierno. Su mandato estuvo regido por el pecado, por la idolatría y por la inmoralidad. Dice que tuvo 700 reinas y 300 concubinas que desviaron su corazón. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios. No cabe duda que una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha dado es el sexo, usado dentro de las esferas del matrimonio y nunca fuera del matrimonio. Dios nos ha puesto limitaciones como comer, como dormir y también en el área sexual, donde el hombre puede deleitarse de su mujer y la mujer puede deleitarse también de su marido, pero con responsabilidad. Cuando nosotros nos salimos de las limitaciones y de las prohibiciones que Dios ha puesto dentro de su palabra, vamos a acarrear sobre nuestras vidas destrucción, amargura, tristeza, lágrimas y maldiciones inimaginables. Si uno busca primeramente el placer continuo antes que Dios, antes que su familia y antes que sus responsabilidades, el placer puede convertirse en un monstruo que más adelante va a acabar por devorarnos. Y muy probablemente sea el motivo por el cual Dios haya detenido sus bendiciones sobre nuestras vidas. Salomón fue el hombre más rico sobre la tierra. De la misma manera, pues las riquezas, el lujo y el dinero, pues no son pecados, porque Dios no está peleado con eso. Porque a veces nuestro Señor nos bendice, pero la avaricia y la codicia sí es pecado. Y no solamente es de los pobres, sino también de los ricos. Tenemos que entender que durante más des, Dios te lo recompensará. Tenemos que ser desprendidos y no acumular riquezas. Y claro que, bueno, pues esto no es una regla, porque Dios favorece a los que ama y a los que quiere bendecir, además. Pues Salomón es un ejemplo poderoso y trágico de lo que puede suceder a cualquier persona que se abandona a los placeres de la vida y se olvida de Dios. Salomón alcanzó inimaginables bendiciones y una prominente reputación internacional y una sabiduría que dice la Biblia que no había ninguno más sabio antes que él, y solo después nuestro Señor Jesucristo lo pudo hacer. Pero los placeres y el lujo acabaron con los talentos y dones que Jehová le había dado, y comenzaron a minar poco a poco su corazón hacia Dios y a debilitar su carácter y a destruir pues su vida espiritual que tenía con Jehová. Ahora veamos las principales causas de la caída de Salomón. Y pues sin duda, fueron las mujeres que desviaron su corazón de Jehová. Y aquí nos vamos a adentrar a Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 13. ¿Te gusta, Edgar, ponerlo en la pantalla? Nos vamos a ir con el primer versículo. Dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón. Como ya lo habíamos visto, pues Salomón empezó a hacer varios pactos y uno de estos fue que hizo un pacto con Faraón y el cual pues tomó como mujer a su hija y con ello pues fue de las primeras alianzas que él tuvo. Dice que también amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y bueno, pues aquí nos vamos a ir un poquito a Éxodo 34, 11 y 12, donde aparecen las prohibiciones que Jehová había dado a su pueblo. Y dice, guarda lo que yo te he mandado hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Guárdate que no hagas alianzas con los moradores de la tierra, donde has de entrar, porque porque no sean por tropezadero en medio de ti. Bueno, y regresamos a Primera Reyes 11, capítulo 2, versículo 2, perdón.
gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no nos llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y bueno, pues nos vamos a remontar nuevamente a Éxodo 34, del 13 al 16. Dice, mas derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y talaréis sus bosques, porque no te has de inclinar a dioses ajenos, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianzas con los moradores de la tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán y comeráis de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Nos regresamos a Primera de Reyes 11, capítulo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Este mandamiento no solo era para el Antiguo Testamento, sino también para el Nuevo Testamento. Y lo podemos encontrar en Segunda de Corintios, capítulo 6, del 14 al 16. Y dice que nosotros somos templo del Dios viviente. Y en esto dice, no nos unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pues aquí les quiero diciendo que no acabemos sirviendo ni a la religión, ni a costumbres, ni a dioses que tienen algunas personas equivocadas, y no nos juntéis en yugo desigual, que dice el Señor. Dios es luz, y cuando yo quiero pasar de la luz a las tinieblas, aún siendo cristiano, aunque no pierda mi salvación, en ese momento me meto en un terreno desconocido para mí, porque no se puede servir a dos amos, como dice el Señor, como en el yugo desigual, y eso es desobediencia para Dios, y corremos el peligro de que las tinieblas conquisten nuestro corazón. No busquemos pretextos para romper la palabra de Dios, y no nos creamos también a veces más sabios que el Padre, porque eso se llama desobediencia. Así que no perdamos la brújula que Dios nos ha dado, porque separados de Cristo, pues nada podemos hacer. Entonces, no seamos presas de Satanás, como lo dice, ¿no? Y lo vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Aquí una recomendación que a mí muchas veces me ha pasado, dice que y yo lo puse así o lo quise describir así o les quise dar este ejemplo, dice que si la tentación toca a mi puerta, pues yo tengo que mandar a Jesús a que abra la puerta. Y no demos pie a Satanás tratando de luchar nosotros con nuestro propio pecado, porque a veces si andamos en la carne, en algún momento seremos débiles y seremos presa fácil. Uh-huh. Quiero que regresemos a Primera de Reyes 11, versículo 4. Ok. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón
de su padre David. Pues el corazón contiene nuestras emociones, sentimientos y voluntades. En el momento que nuestras emociones son atraídas por personas, o llámese hombres o mujeres inconversas, mis emociones son infectadas y mis sentimientos a veces me comienzan a engañar, porque dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y una vez que está debilitado tu corazón, termina por separarse de Dios. No convirtamos a ese hombre, a esa mujer en un Dios o en un ídolo. Y además, pues no solamente esas cosas, sino también puede ser el fútbol, los amantes, el dinero, el trabajo y cualquier cosa que yo le dé más tiempo o más devoción o más dedicación a Dios. Eso pues es un ídolo. Regresemos a Primero de Reyes 11, capítulo del 5 al 9. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcot, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y en el monte que está frente de Jerusalén, y a Milcot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecía sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido ya por segunda ocasión. En Proverbios 7, del 21 al 27, podemos observar un poco acerca de este tema. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto de marchar tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra de su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oíd, y estad atentos a la razón de mi boca. No se aparte tu corazón no se corazón a sus caminos. No hieres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Regresemos a Primera de Reyes 11, capítulo 10 al 13. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Y esto es Roboam, Jeroboam. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Bueno, pues Dios se enojó contra Salomón por el modo de vida que llevaba, y lo podemos ver en Colosenses 3, del 5 al 6. Colosenses 3, 5 y 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí quisiera poner un ejemplo de nuestro país en donde nosotros vivimos. Imaginemos cómo Dios está pues
airado a lo mejor con las cosas que pasan en nuestro país, que pues tenemos muy arraigada la idolatría. Se han aprobado los matrimonios gay, el aborto también se dio luz verde para poderlo realizar. Y bueno, pues lo que nosotros debemos hacer para seguir una vida santa y pura, pues es apartarnos del pecado y seguir a Jesús y su palabra, obedecer principalmente los mandamientos. Nosotros debemos de dejar de dar fruto podrido, porque, porque Dios no tarda en juzgarnos. Y nosotros no nos daremos cuenta hasta que la saeta igual pues, haya traspasado nuestro corazón. Hasta ahí nos daremos cuenta que nuestra vida está llena de pecado. Dios perdonó los pecados del mundo en la cruz y murió por nosotros, porque por nosotros Él se hizo pecado, porque nos ama y quiere lo mejor también para nuestras vidas. Así que obedezcamos sus mandamientos. Y bueno, pues para finalizar, Salomón fue perdonado aunque cometió muchos errores en su vida. Se arrepintió y luego escribió, como ya les había dicho, en el final de sus vidas, el libro de Eclesiastés, para aconsejar a otros que no siguieran su ejemplo. Ahí, como les decía, menciona la palabra vanidad de vanidades y todo es vanidad. Y esto se refiere a su vida inicua ante los ojos de Jehová. Salomón escribió este libro como un testimonio y ejemplo de las cosas que en este mundo, pues realmente, siendo el hombre más rico, no son duraderas. Pues este es el tema de Salomón. Si nos quieres apoyar, César, con nuestra alabanza. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría
asombro allí me habré de posar y mi canto uniré a millones proclamándote y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Gracias, familia. Pues cerramos por favor en esta noche con una oración, si me acompañan con sus ojos cerrados para poder orar. Señor, te damos gracias y gracias por mostrarnos el camino de la santidad, el camino donde nosotros podemos ser felices. Permítenos, Señor, apartarnos del pecado, que el pecado siempre trae frustración, a veces trae paranoia, delirios. Transforma nuestros pecados, Señor, como, como la nieve, y no permitas que nosotros te sigamos ofendiendo. Te pedimos perdón y te pedimos también que dejemos atrás toda, pues, nuestra idolatría, nuestra soberbia y todos los pecados que a veces venimos arrastrando en nuestras vidas. Permítenos acercarnos a ti sin tener nada de qué avergonzarnos. Permítenos vivir con sabiduría, Señor, y no ser guiados por todos los placeres que este mundo a veces nos ofrece. Permite, Señor, que nosotros podamos ser un reflejo de tu presencia, que nosotros no nos apartemos de tu palabra y que siempre pueda haber una fidelidad de nosotros hacia ti, Señor, porque yo sé que tú eres fiel, eres bueno y eres justo para perdonar todos nuestros pecados, toda nuestra maldad y todo lo que tenemos en nuestro corazón, que a veces nos avergüenza, Señor. Padre, en esta noche no me queda más que agradecerte por todo lo que haces en nuestras vidas y bueno, gracias por la palabra que tú nos has permitido brindar en esta noche y todo esto pues lo rogamos y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Señor, de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.